aquí reuniéndonos otra vez para poder iniciar con estos periodos de podcast y hablarnos de todo sobre las prácticas supervisadas. Todos aquí tenemos la experiencia que tuvimos alrededor de casi 3, 4 meses sobre el desarrollo de las prácticas supervisadas y vamos pues a compartir nuestras experiencias para saber cómo ha sido, ¿verdad? Ya. Bueno, como primer punto, nos vamos a presentar individualmente, hablando en qué empresa estuvimos, en qué área o en qué departamento hicimos nuestras prácticas. Hola, yo soy Alison Romero. Yo estuve haciendo mis prácticas en Solar Arquitectura. Es un estudio que se dedica al interiorismo más que todo. También hace proyectos, pero su enfoque principal es el interiorismo y estuve en el área de diseño y planificación. Hola, yo soy Jocelyn Valenzuela. Yo estuve en una constructora llamada JG Construcciones. Esta empresa se dedica básicamente al desarrollo y planificación de nuevas estaciones de servicio y de tiendas de conveniencia para Shell y gasolineras Uno. Hola, yo soy Melanie Silvestre y yo realicé mis prácticas en Parque Mateo. Es un proyecto residencial y está a cargo pues del lado de Spectrum como desarrolladora y yo me encargué pues de este área de supervisión y administración en ese mismo departamento. Hola, yo soy Martín Pardo, yo estuve en el área de dirección administrativa y de la Universidad de Landívar. Nos encargábamos más o menos de restaurar todo, modificar salones, restaurar aulas o facultades. Básicamente es la infraestructura de toda la universidad. Ahora, como segundo punto, ¿cuáles fueron las actividades más importantes en que se fueron desarrollando durante las prácticas? Ok, yo les voy a hablar un poquito aquí. Son 2 proyectos los que yo considero los más importantes. El primero es tuve que hacer un kiosco para Soho Matcha. No sé si alguna vez lo han escuchado, pero bueno, ellos venden bebidas de matcha y café. Pero fue como me dijeron, mira, aquí está el modelo de SketchUp, entonces necesito que nos hagas planimetría de desde anotaciones, tipo de colores, materiales, acotado. Y considero que es de los más importantes porque fue que me dijeron, mira, necesito que nos los entregues para ayer. Entonces, lo tuve que hacer así como que bien hecho, rápido. Y después cuando como que ya vi que ya lo habían hecho, me sentí así como, a la gran, yo hice la planimetría y si lo hubiera hecho mal, no hubiera quedado así. Y el otro proyecto son imágenes de la visita que hicimos porque es en el Estadio Cementos Progreso. Se están en un proceso es como un concurso en donde están para remodelar el estadio y eran varios estudios, ¿verdad? Entonces, en este proyecto fuimos a hacer la visita para corroborar medidas y todo. Nos dimos cuenta que muchas de las medidas no casaban con las que nos habían mandado en AutoCAD y como la arquitectura es como no ovalada, pero pues tiene como que ciertos espacios que son como eh, así como en arco, entonces no casaban, no tenían la misma medida que supuestamente tendrían que haber tenido en los planos. Y me dijeron así como, mira, encárgate tú ahorita de esto y prácticamente yo me dediqué a corroborar medidas y después a empezar la cuantificación y todo. Entonces fue como que solita me tiraron eso y al final sí estaba bien, entonces considero que fueron de los más importantes que hice. No, quedó re lindo. Gracias. Fue lindo. Y bueno, para mí, pues el más importante, pues yo únicamente pues escogí uno debido a que fue aquí en Jalapa, de donde yo soy. Entonces, se basa en una remodelación a la estación Shell de Jalapa. Bueno, más que la estación, sería la tienda Shell Select, que actualmente se están implementando pérgolas porque se le quiere dar un concepto ya más de cafetería y no tanto de una tienda de conveniencia.
Entonces, yo hice junto con el ingeniero que era mi jefe, el ingeniero Walter Chela, pues venimos acá a hacer las mediciones, el levantamiento, luego ya yo me encargué de realizar los planos, ¿verdad? El diseño y todo esto, pues coloqué los renders para que nos diéramos una idea. Esos no los realicé yo, únicamente fue el diseño y los planos constructivos, pero para mí pues este fue el más importante, sobre todo porque fue como a lo primero a lo que me sacaron, y pues porque fue aquí de donde yo soy. Y actualmente, justo creo que yo pasé, hace como 2 días pasé a poner combustible a mi carro y ya se está comenzando a construir, entonces también me emocionó bastante eso, que yo hice los planos y todo eso, y pues ahorita ya poder ver el cambio, digamos, de un render ya a que ya lo están construyendo, entonces eso me emocionó bastante. Ay, qué cool. Me gusta. Bueno, yo realmente en el área en la que estuve, como es una etapa de construcción de un proyecto en general, pude ver como muchas fases, ¿verdad? Las diferencias que habían, pero con el tiempo fue como evolucionando la responsabilidad que se me dio, y al final pues sí tuve la oportunidad de manejar como este avance que se entrega. Es un avance semanal el que se hace realmente para saber cómo vamos respecto a un cronograma estipulado, que es el programa, ¿verdad?, de construcción. Y la verdad es que una de las etapas más importantes para mí fue cuando ya me dieron como la libertad de poder decir, ok, le entregamos toda la documentación, entregamos todo literalmente de cómo va a ir. Te toca ir a campo y pues revisar que todo esté como esté y darnos un reporte semanal de todo esto, ¿verdad? Eran los viernes, y la verdad es que eran viernes duros porque eran todo el día literalmente caminando los 16 niveles para hacer hasta el reporte de lo más mínimo. O sea, uno ve desde instalaciones de pisos hasta que la textura esté, que estén iniciando la instalación de puertas, etc. Entonces me dio la oportunidad de ver el crecimiento del proyecto, y uno como que le agarra este sentimiento de propiedad al final, porque uno lo ve crecer. Entonces en la imagen se ve que uno cómo está como un apartamento en gris, ¿verdad? En obra gris nada más, y al final cómo se van yendo los acabados. Parte del aporte pues que tuve realmente fue el poder crear estos diagramas para poder visualizar cómo iban realmente, ¿verdad? Porque hubo ciertos problemas en cuanto a cómo medían el avance, entonces ese fue un aporte importante que sentí que sí ayudó. Ay, qué bonito. El bebé. Bueno, una de las actividades que nosotros tenemos que realizar dentro de la U era ver qué es lo que se estaba haciendo en ese momento, que era la remodelación de comunicaciones, la facultad de comunicaciones, que la agarramos desde el principio. Entonces teníamos que ver todo el proceso de demolición, y la verdad es de que se lleva un proceso, porque no solo es de ir a ver a tomar fotos, sino de ir a verificar y todo. Pero uno de los proyectos que me encargaron a mí desde que entré fue el techo que comunica el edificio H con el J, en donde está el Banco Industrial. Entonces teníamos el proyecto, me lo encargaron a mí de realizar el techo. Realmente era combinar y diseñar tanto estructuralmente como que se viera bonito, y era muy difícil porque era cada día una reunión con los padres que estaban ahí, que ellos querían el techo, y cada semana había un cambio. En total yo hice 10 propuestas, en la cual ninguna se eligió hasta que se realizó una última propuesta en donde ya se aprobó. Pero de mano también teníamos que ver el nuevo pozo que se está haciendo, que ya se hizo en la U, que
Es el nuevo pozo, que el anterior tenía 40 años y ya se secó. Entonces ahorita ya tienen otro nuevo pozo. Y eso básicamente. Entonces, como cuarto punto, vamos a hablar de lo que aprendimos En las prácticas. en las prácticas. Sí, como para iniciar por ahí, el tema, yo diría que es bien, es bueno resaltar cómo realmente las cosas que uno aprende en la U a veces o no son suficientes o la teoría se queda como corta, porque ya cuando uno va al mundo laboral, todas las empresas tienen una forma distinta de trabajar, ¿verdad? O todas tienen como una metodología diferente. Entonces, lo que uno aprendió como base, en la base, ¿verdad? En la U, va como modificándose, o por lo menos en mi caso, yo nunca supe lo que era un resane dentro de la universidad, o sea, no es algo que yo supiera. Y yo salí, pero certificadísima de hacer resanes, porque creo que di resane como 100 veces dentro de las prácticas. Entonces, te enseña muchas cosas más que sí se hacen dentro de la obra o dentro del campo. Y uno eleva su conocimiento teórico o lo puede cambiar, incluso te abre la perspectiva. Yo ahora le tengo un nuevo amor y valor a los muros porque llevan una cantidad de trabajo horrible. Sí, no, yo creo que, o sea, también de la importancia de hacer las prácticas es eso, como tú decís, que salís a aprender cosas que verdaderamente no aprendemos en la universidad, o que de alguna manera solo se nos dicen, solo nos las dicen de manera verbal, pero no las llevamos a práctica. Y más nosotros que tuvimos prácticamente, ¿qué? Casi 3 años en virtual. Entonces, ajá, son cosas que pues ya ahorita al salir a prácticas ya uno dice, ok, así era. Total. Sí, exactamente. Y como mencionaba Melanie, cada empresa, o sea, tiene como su forma de trabajar y digamos, aunque sea algo súper, o sea, porque la universidad nos enseña algo como súper estandarizado. Entonces ya o sea, yo siento que es súper importante estas 300 horas que tuvimos de práctica, pues, porque también es como nuestra entrada al mundo laboral. Entonces, porque no sé ustedes, pues, pero yo antes, pues, de las prácticas jamás había podido trabajar en una empresa ya de lo que estudié como tal, pues, o sea, sí he tenido otros trabajos, pero no era como en arquitectura. Entonces, yo siento que también como que te eleva o sea, tu motivación a poderte graduar y también a poder decir, bueno, no, yo quizás no soy mucho de obra, a mí me gusta muchísimo más estar en oficina, encargarme de dibujo, encargarme de renders, o no, a mí me fascina obra gris, a mí me fascina, por ejemplo, ya entregar acabados y eso. Entonces sí siento que pues es bastante importante e incluso en otras universidades son 600 horas de práctica, o sea, es el doble de lo nuestro. Entonces creo que, pues nada, eso. No, sí, es muy importante lo que pues aprendimos ahorita en estas 300 horas, porque la universidad no nos prepara para eso. Supongamos, yo nunca en mi vida había visto que teníamos que pasar renglones. Lamentablemente no alcanzó el metal y teníamos que ver qué hacer. Entonces, es como cosas que en la U no te enseñan, sino solo es como hacer los planos, el diseño y ahí va, ¿verdad? Pero sí, son cosas que sí aprende uno y se le queda a uno más afuera del campo que en la universidad. Correcto. Sí, total. Bien. Bueno, ahora como cuarto punto, ¿cómo aprovechar tu práctica al máximo? Yo considero, o sea, que tanto como que lo que te asignan y también como que
tal vez no meterte, porque no sé si se puede como que en todos lados, pero como que, ok, están haciendo algo que tal vez tú nunca has visto que diseñen o que están estructurando y te dices, ok, mira, puedo ver o estar atento, o sea, como que tratar de indagar y meterte más como que tal vez en cosas que no eran como que lo que te asignaron. Por ejemplo, a mí, ellos trabajan como con colores muy exóticos y como muy llamativos. Entonces, cabal, una vez la arquitecta me dijo así como, mira, necesito que pongas como de referencia estos colores. Y yo, ok. Y como ellos trabajan con Sherwin Williams, me metí como que a la página de ellos y en la página te dice incluso como el RGB, ¿verdad? Para poder como que poner exactamente el color que es en el AutoCAD y ahí me di cuenta que había un color que no era como el que ella me había dado. Entonces es como que tal vez como que buscar un poquito más para poder dar como que ese plus y se den cuenta como que la empresa con la que estás trabajando es como que, qué nice que tenga como iniciativa en este tipo de cosas o cosas así. Sí, creo que es como la curiosidad que a uno le tiene que entrar, porque es cierto que tal vez las empresas, no, tu jefe no va a estar ahí como, mire, le enseño qué estoy haciendo, o mire, estamos en esta etapa, o mire, quisiera aprender esto, no. Y si uno quiere como expandir su conocimiento y de verdad salir de la práctica como bien preparado, sí deberíamos, o sea, sí, yo recomendaría totalmente que fueran curiosos. En mi caso, me llamó mucho la atención porque lo primero que me dijo mi jefe fue eso. O sea, mira, no esperes a que yo te diga qué tengas que hacer. O sea, si encontrás que alguien está tomando, no sé, hay reuniones de algo y te da curiosidad de cosas así, a rato sí, ya te sentás ahí y aunque no digas nada, porque realmente es una reunión, estás aprendiendo de lo que estás haciendo ahí. Y eso me ayudó muchísimo a mí a aprender sobre la logística que lleva un proceso de construcción, porque nosotros nos enseñan pues ciertos espacios y ciertas tareas, etcétera, preliminares y demás, pero hay tanto que pensar respecto a que si entra la persona que va a ir a hacer la excavación, o que si cuánta gente va a entrar y cuánto no, y dónde van a estar ubicados, etcétera, que hay tanto más de fondo. Y sí siento que para que, como decía Alison, para que uno pueda aprovechar al máximo, uno debe ser curioso y quitarse la pena de preguntar, ¿verdad? Sí, eso sí. Y también creo que una de las cosas más importantes en mi punto es decir la verdad a lo que no sabemos y decir como no lo sé, pero lo voy a investigar para poderlo realizar, porque a mí me preguntaron sinceramente si sabía de estructuras y les dije que no, pero que iba a preguntar y a investigar, y al final de cuentas me dieron el proyecto de las estructuras y tenía miedo de que se cayera o de que no funcionara, ¿verdad? Entonces sí es como importante decir como la verdad de tu conocimiento y decir como que no lo sé, pero lo puedo investigar y realizar, ¿verdad? Buenísimo punto. Bueno, pues en mi caso, digamos, como que no comparto mucho lo que ustedes dicen, no porque sea opinión mía, sino por mi experiencia, sino que pues porque en la empresa en la que yo estaba, como era pues una marca cadena, pues absolutamente todo es súper estandarizado, entonces al menos a mí no me daban como chance de yo poder aportar, ¿verdad? Porque ya todo absolutamente tenía que ser de la medida que era, del color que era. Pero digamos, en que yo puedo decir cómo lo aproveché es pues en eso, ¿no? Pues en adquirir el conocimiento de lo importante que es como mencionaba Alison, digamos, en el primer proyecto del kiosco, ¿verdad? Todas las anotaciones, los colores, como mencionaba, no sé si era Alison o Melanie, pero digamos, es como súper importante todos esos pequeños detalles que nosotros, digamos, igual en la carrera, pues únicamente ponemos, esto tal material, esto no sé qué, pero yo lo aproveché, pues, más que todo en eso, ¿no? Como en fijarme en los detalles y que en realidad para que el resultado sea bueno, pues, en poder llevar como una línea, ¿no? Por decirlo así.
Bueno, como quinto punto, inicialmente, ¿qué actividades se tenían que realizar dentro de sus prácticas? Ok, yo, como les había mencionado ya, yo me dediqué más que todo a planimetría, ¿verdad? También aporté un poco en lo que es diseño, pero más que todo era hacer planimetría y levantado 3D. Y así como en este proyecto, en el número 1 y el número 2 es el mismo, pero en el número 1 lo que les venía comentando de que tenía que hacer anotaciones literal de todo, del tipo de material, el tipo de color, poner el RGB por si ellos decidían buscar alguna otra empresa para la pintura, pues que supieran el color exacto que tenía que ser, el tamaño que tenía que ser el MDF, de las letras también, o sea, tenía que ser todo exacto. Y en el segundo, que es del mismo, en ese sí fue como me dijeron así como, mira, necesitamos que hagas cambio de local, porque el local que está de color verde, ese al principio estaba en donde, a la par del otro, en este espacio de acá, y después dijeron que no, que iban a cambiar, entonces se cambió el verde para donde está ahorita, y el rosado se había cambiado para el donde estaba el verde, después dijeron que no, y que volvía que regresar, y así, bueno, Cambios, ¿verdad? cambios. Cambios, ajá. Entonces fue como que, y aparte eran muchos diseños, muchos detalles de mobiliario y de paredes, porque como los diseños son así como algo extravagantes, era como tenía que estar todo detallado como tenía que estar, porque si no, ya era, recaía sobre mí, ¿verdad? Y en el otro, también tuve ciertos días de ir a obra, en donde ellos están ahorita construyendo, se llama Centro Yaya, está por Misco. Entonces, pues me llevaron para conocer eso, ¿verdad? Cómo es en obra, qué cambios se habían hecho durante la semana, y tenían ellos que anotarlos en unas minutos, ¿verdad? Para como que llevar un control de cosas. Tuvieron un caso en donde la persona que pues fue la que contrató el proyecto, mandó unos planos antes de estar como que los finales, entonces hubo como que un espacio que no quedó al ras de donde tenía que quedar, sino que quedó un poco adentro, y se dieron cuenta de eso cuando ya habían montado como que estructuras metálicas. Entonces fue como, bueno, ¿qué hacemos acá? ¿Se tapa, no se tapa? Y fue como, bueno, déjenlo así, porque si agregamos más metal es más dinero y ya estamos sobregirados. Entonces, ajá, entonces fue como, bueno, y así de, cosas que surgen en obra que en oficina pues no los hubiera visto. Bueno, pues yo no les puedo mostrar mucho de lo primero que realicé, debido a que pues la empresa tiene como un contrato de confidencialidad. Entonces sí costó mucho que me dejaran sacar unas cositas para mi informe, pero lo que comencé fue haciendo planos, dibujo 100%. La mayoría pues fue en oficina, entonces más que todo yo comencé con acabados. Como aquí pueden ver, pues ahí se ven unos planos, ¿verdad? De elevaciones y secciones de las tiendas Pronto, que son de la marca 1. Y pues más que todo lo que lleva ubicación de lámparas, tipos de piso y todo esto, pues ya en dibujo en planos, eso fue lo primerito que hice, tanto para tiendas 1 como para estaciones 1 como para la marca Shell. Yo creo que lo primero que me pusieron a hacer a mí, y creo que fue como una prueba, porque como sabrán, en el área del campo, uno de mujer pues como que tiene que darse a probar en ciertas áreas, ¿verdad? Entonces, no es tan fácil como que hubiera sido un chavo, o un hombre en este caso, ¿verdad? Porque sí tuve compañeros, no dentro de la misma empresa haciendo prácticas, sino que de parte de la constructora, habían también de otra universidad haciendo prácticas, y había un chavo que de verdad él
se la pasó, pero súper fresco en todas sus prácticas porque era un ambiente como más seguro para él. Y lo primero que me dijeron a mí fue, vas a ir al campo todos los días para que te acostumbres a andar y todo lo demás. Entonces lo primero que yo fui a ver realmente fue armados. Y eso me quedó, pero me quitó un montón de dudas porque uno cuando está armando en AutoCAD, en Revit, en lo que sea que ustedes armen, saquen sus detalles de armados, uno dice, pero ¿y esta varilla cómo va a pasar? Y es como, ay, no importa, pongámosla ahí porque la varilla pasa, pero les juro que después no pasa en obra, ya en la vida real, la varilla ya no pasa ahí. Y se hacen muchos cambios realmente y sí me ayudó un montón a poder como proyectar cómo podría yo después armar ciertas cosas que no son como rectas, por decirlo así, cuando ya empieza como a pensar ok, si yo lo armara de esta forma o de esta otra, yo podría curvar el muro, yo podría, no sé, hacer un levantado acá, etcétera, ¿verdad? Porque así se mezclan pues los sistemas constructivos. Aquí en Mateo es un sistema constructivo industrializado de muros de corte. Entonces, uno levanta literalmente un nivel estamos hablando de una planta de 10 apartamentos, un nivel por semana. Entonces, es súper rápido, pues, o sea, creo que es 16 semanas, 4 meses, te has levantado toda una torre en gris. O sea, es así. Nada, y yo salí de ahí viendo la segunda torre ya terminada en gris, entonces sí, súper rápido. Wow, qué cool. Bueno, a mí como primer punto, pues nos tocó hacer un recorrido y literalmente nos decían éramos como se podría decir los peones, porque teníamos que subir 4 niveles del edificio G, para poder llegar a la oficina, pero teníamos que llegar hasta la entrada de la U para para modificar las reposaderas, verificar de que entrara la excavadora, los camiones y todo. Entonces era como cabal de ir a campo, pero básicamente era como de ver varios proyectos al mismo tiempo. Entonces coordinar, aprendimos a hablar con los proveedores, a citarlos, y también es de pasar los planos a limpio, porque los planos de la universidad son en papel antiguo. Entonces no podemos tocarlos, sino solo es de verlos y tenemos que ir a medir, y es como ir de la mano, viendo el AutoCAD y ir midiendo y todo. Entonces es como, eso es lo que básicamente nos tocó hacer en primeras. Qué difícil eso de no Sí, poder es tocar el el plano. papel. Y como sexto punto, ¿cómo era la dinámica dentro del ambiente laboral del departamento donde estábamos? Bueno, por lo menos en el mío es un estudio pequeño, no son más de 7 personas y una de estas 7 siempre está pues en campo, ¿verdad? Pero ellos tienen una mesa grande en donde se sientan todos, hasta como de los 2 gerentes, o sea, todos se sientan juntos, no hay nadie como que, solo la persona que era de administración, ella sí tenía su propia oficina, pero después todos se sientan juntos, todos comen juntos, o sea, es como que el ambiente es muy bonito porque siempre están como unidos y que incluso, así como cuando era el cumpleaños de alguien, pues llegaba la persona y se sentaban a comer todos juntos y a platicar, incluso mientras trabajaban, platicando, escuchando música, escuchaban la misma música todos. Entonces, como que a mí me gustó bastante el ambiente porque como que no miras ese tipo de jerarquías que hay en otras empresas en donde los gerentes su propia oficina y ellos solitos ahí. En cambio, ellas pues siempre están como que todos juntos y no sé, me gustó bastante eso, que siempre estaban como que bastante unidos. Yo en mi área, por lo menos, yo también estoy encantada del área laboral, del ambiente ante todo. También concuerdo con Alison, por lo menos en mi lado éramos solo 7, 8, contando a la persona que se hacía cargo de la limpieza del campamento y que le decíamos el tío.
literalmente es un señor ya grande, por decirlo así, pero era un amor de persona, es un amor de persona. Y el ambiente es bien como de equipo, de vamos a remar todos para poder completar cierta meta. Entonces, afuera, o sea, podían haber madrazos y podrían haber de lo que sea que ustedes quieran decir, que todos se querían pelear con todos y que la seguridad industrial y que no, y que lo importante es que se termine el trabajo y todo lo demás. Pero una vez se vayan todos al campamento y uno se sentaba a almorzar todos juntos, ¿verdad? Era como esta dinámica de más familiar y de cómo estamos, cómo arreglamos, cómo te apoyamos, etcétera. Entonces sí fue algo que me gustó muchísimo y quiera que no, pues en hora de está el tradicional churrasco cuando sea que hay cumpleaños o actividades extracurriculares, por decirlo así, celebrando el Día del Lápiz, etcétera. Y sí me tocó vivir esas áreas también, esos espacios donde, no sé, invitaban, pues Spectrum tiene varios proyectos, ¿verdad? Entonces invitaban a los otros encargados de los otros proyectos y llegaban todos a Mateo para poder realizar como estas reuniones de almuerzos, por decirlo así. Y sí fue como muy interesante. A mí me gustó mucho la dinámica, la verdad. Qué bonito. Pues bueno, creo que yo comparto eso con ustedes dos. Nosotros éramos 7 en la oficina, éramos 3 ingenieros y 4 dibujantes. Habíamos 3 chicas y todos los demás eran hombres. Entonces, pues cuando estábamos solo las chicas y mi jefe, la verdad, pues el ambiente laboral era súper bonito, platicábamos, trabajábamos, también pues escuchábamos música, comíamos juntos cuando se podía, pues porque la mayoría vivía cerca, entonces todos casi que se iban a comer a sus casas, solo era así como en ocasiones especiales que todos pedíamos comida y eso, pero ya cuando llegaban los demás, sí ya era como un poquito más serio porque digamos el dueño y su hijo sí tenían como su propia oficina y eran así como un poco más serios, un poco más exigentes, no les gustaba la música, no les gustaba que platicáramos tampoco. Entonces sí, como que tuve un poquito de los dos, digamos, como lo estricto un poquito de los ingenieros que eran como los que estaban en puestos más arriba y pues ya como mi circulito de trabajo que pues era el equipo de dibujo y diseño, pues que era súper alegre, la verdad. Qué alegre, qué alegre. En mi caso no era tan así como que unidos. Eran 3 jefes, 2 arquitectos, un licenciado, 2 compañeras de la universidad haciendo sus prácticas ahí conmigo. Y todos los días era como que nadie estaba en la oficina porque todos teníamos proyectos, entonces todos andábamos corriendo. A veces yo almorzaba de 1 a 2, mis compañeras de 2 a 3, mis jefes de 4 a 5. Entonces nunca casábamos, pero los días viernes era como que apagábamos los radios, los teléfonos, almorzábamos 1 hora y después cada quien para su área. Pero cada quien tenía su escritorio y no podíamos hacer como mucho relajo porque entraban los proveedores, los jefes. Entonces era como que algo complicado como convivir, pero al final sí convivimos. No todos los viernes, pero sí. Entonces sí era como amigable y todo, pero como que a lo que ibas, ¿no? Bueno, ahora como séptimo punto, ¿hubo algún crecimiento en las responsabilidades asignadas o adicionales que en la empresa? Sí, voy a iniciar yo. Ay, dale. Sí, yo, así como les dije, entré como agarradita de la mano. Realmente me llevaban a todos lados y siempre iba acompañada de alguien. Y al final, pues me dijeron, no al final, la verdad es que como al final del mes 1 fue como, bueno, ya te llevamos de la mano y todo lo demás, te toca sola, aquí está tu radio, aquí están tus responsabilidades, adiós. Entonces, que te vaya bien, va. Entonces, con el radio puesto en el chaleco y lo demás, uno iba y caminaba y me tocó como ya
tener esto del avance que se comentaba anteriormente. También al final terminé haciendo casi reportes diarios sobre el avance específico de ciertos proveedores y ya me sentí un poco más poderosa en ese sentido, porque había más poderosa y más nerviosa, porque había muchas formas en las que si yo no lo reportaba bien iba a ser un desorden, ¿verdad? Entonces sí, Claro. sí se siente como esa presión a veces de responsabilidad. Si uno no lo hace bien, pues va a haber una cadena de cosas que después van a salir mal. Bueno, en mi caso no hubo como mayor crecimiento en responsabilidades porque era como que me enseñaban lo que tenía que hacer. Pero sí, al final hubo uno en donde hice un stand de Quitapenas, que es una librería. Y fue como, me dijeron, mira, estos son los colores que están en el SketchUp, tú escógelos y mira cuáles le tiran más y cuáles propones tú que le vayan. Y así como, a la gran. Porque con eso que les mencionaba que ellos usan colores como muy extravagantes, era como, ok, tengo que hacer elección buena de colores porque pues son como que lo que los representa a ellos, ¿verdad? Como que colores muy vivos y así, entonces fue como, bueno. Eso ha sido como de mis responsabilidades más grandes y lo de Cementos Progreso, que prácticamente yo tuve como reunión ya como que con el arquitecto cuando ya me dijo, mira, vamos a llenar rubros de precios. Y o sea, yo trabajé todo el proyecto como una semana sola y ya solo al final fue con él y yo dije, bueno, si en esta está malo, me va a tocar volver a hacerlo y ya íbamos contra el tiempo. Entonces, cada vez cuando me dijo, no, mira, ajá. Entonces fue como dijo, no, mira, sí está bastante bien, que no sé qué. Yo, o sea, me liberé un poquito, pero sí tenía como que ese peso sobre mí de que si había hecho mal la cuantificación, iba a tener que volver a hacerlo y ya estábamos contra el tiempo y no iba a salir y ya estaba como que asustándome yo. Bueno, pues en mi caso, pues como les comenté, yo comencé únicamente como dibujante, revisando planos, haciendo correcciones y todo eso. Pero ya de último se me designó a mí el diseño de los anteproyectos. Entonces, más que todo de tiendas de conveniencia, que eran como proyectos nuevos que iban a ser tiendas de conveniencia en furgones, por ejemplo, también lo de la pérgola, que era un concepto nuevo, y también de un local que va a ser una Shell Select que va a estar en Plaza Obelisco. Entonces se me designó a mí, pues eso me gustó bastante hacerlo, que sería un local que se iba a compartir con un banco y la tienda, que ya más que tienda de conveniencia se tenía que hacer más como una cafetería. Entonces, pues sí, digamos, sí me puse como un poquito nerviosa porque era así como de arquitectura, digamos, únicamente estaba yo, que estaba estudiando arquitectura, y otra chica, porque ya todos los demás o eran bachilleres en dibujo o estaban estudiando ingeniería y eso. Entonces, pues el que a mí se me haya designado eso sí como que me puso nerviosa, sobre todo porque todos los anteproyectos que yo realizaba se pasaban al área de arquitectura de la marca como tal, porque nosotros éramos como subcontratados, digamos. Entonces, no sé, y se sintió como súper bonito que la arquitecta encargada, o sea, como jefa del dueño, digamos, pues le haya gustado pues algunas propuestas que yo hice, y pues nada, eso. Está bien, está bien. Bueno, en mi caso fue desde el primer momento. Nos dieron ya responsabilidades así fuertes y uno se queda así como, ¿qué pasa si lo arruino? Sí, lo arruino. Sí, la Carlitos. Sí, porque ponete, yo le tenía que exponer a el proyecto del techo, que era uno de los más importantes para mí, a los padres, al mero mero de la U,
a mi jefe que estaban ahí y era como una presión horrible porque todos se te quedaban viendo y es como, no entendemos qué estás haciendo, pero está bonito. Entonces era como tratar de buscar las palabras para poderles explicar. Y los cambios que ellos querían era como bien loco porque uno quería unas cosas, el otro y así. Es como, después de eso fue como, después de ese proyecto fue como más yendo responsabilidad, más responsabilidad, ¿no? Hablar con los proveedores, con el estructural de qué es lo que se tiene que hacer o cómo, y programar cuándo tienen que llegar. Entonces era como que uno de los jefes, que era inmediato mío, me dijo como, mira, este es tu proyecto, vos tenés que realizarlo, lo tenés que entregar antes del 18 de septiembre. Y estábamos en mayo. Y yo como que todo asustado, como, ¿por qué? ¿Por qué desde hoy, verdad? Entonces es como... Sí, cuando te entregan esa responsabilidad, a mí me lo dijeron de exactamente de la misma forma. O sea, me dijeron, a partir de hoy sos horrible. responsable de esto. Y yo como, ay, Dios, no estoy lista yo para esto. Démosle, continuemos. Bueno, Aprendizajes. ¿qué aprendizajes tuvimos en nuestro tiempo de prácticas? Bueno, por lo menos yo al momento de, por ejemplo, hacer planificación en AutoCAD, como que lo trabajaba de cierta manera y ellos lo trabajaban de otra que en realidad me gustó más porque es como que de una manera más ordenada, igual como que la forma en la que los metían dentro de los planos y cosas así, como que llevaban un cierto orden que dije, bueno, esto lo voy a adoptar para cuando yo siga trabajando en mis cosas, porque sí era como de una manera como muy ordenada. También esto como que pensar como afuera de la caja, que sus diseños son bastante extravagantes. Lo he dicho muchas veces, pero de verdad como que salen, ajá, salen mucho de la caja. Entonces es como que buscar esa manera porque a pesar que son como todos los colores y todo el diseño es como muy extravagante, no se siente cargado, sino que hay como cierto balance a pesar que es bastante, es como bastante. Entonces llegué, bueno, esto me queda de lección como para aprender a salirte un poquito de la caja y a pesar de tener como colores y diseños extravagantes, siempre se puede encontrar el equilibrio y que se vea bonito. Creo que tenés una imagen que te apoya en esa siguiente diapositiva. Porque, cabal, yo Ajá, me recuerdo que nos hablaste mucho de eso, en todo Sí. el tema de lo extravagante. Creo que tenés razón. Uno tiene como que aprender a salirse de la caja. sí. Sí, o sea, y aquí, por ejemplo, como en el diseño este que está de la pared, eh, ellos lo que hacen es como que cada 50 centímetros hacen ciertas líneas y de ahí van contando como en dónde va llegando la curva. Entonces, es como, aquí está de cómo se hizo en plano y después ya cómo lo plasmaron y así era como que con todos los muros, porque este era un hostal. Entonces, en todos los muros tienen diseños así y con colores así súper extravagantes. Este es el kiosco que les mencionaba de Quitapenas, en donde me pusieron a mí como a ver los colores y todo eso, y así como, ajá. Entonces, esos fueron como de mis aprendizajes más grandes, como pensar afuera de la caja. Bueno, mi aprendizaje más que todo sería como también, pues en este caso, ¿verdad? Como fue lo único que yo estuve viendo literal todo ese tiempo, como la importancia de la estandarización y los detalles, porque, digamos, tenía que funcionar correctamente y todo tenía que funcionar fluido, digamos. Todo lo que fue diseño de estaciones para mí fue súper complicado porque, digamos, todo tenía absolutamente su curva, tenía que pasar el camión tenían que pasar los trailers más grandes, tenían que pasar los camiones que llegan a cargar el combustible. Entonces, todo absolutamente tenía que funcionar súper fluido. Entonces, también, digamos, uno de mis aprendizajes fue, pues ese, ¿no? O sea, que el orden hace, pues, que todo sea súper funcional
Y también de que, digamos, no únicamente colocar algo porque, ay, porque esto está bonito, porque esto ya no se ve bien, sino que en realidad absolutamente, pues todo tiene que tener un porqué de estar ahí. Sé que pues ya quizás en otras, ¿cómo se dice? En otros proyectos sería algo distinto, pero digamos, en lo que yo vi, pues más que todo sería pues eso. Yo creo que aprendí literalmente muchísimo sobre todos los tipos de procesos constructivos, porque hubo desde levantado hasta de molde, que es industrializado. También tuvimos parte como de aprendizaje en cuanto a estructuras de acero, ¿verdad? Metálicas, estructuras metálicas, que era parte de la Casa Club. Pero creo que el mayor aprendizaje que yo voy a sacar de todas estas prácticas y estas 300 horas es comprender realmente que una obra tiene dificultades y cómo ponerle la cara a esas dificultades y encontrar soluciones ingeniosas en cierto punto, porque uno pues tiene que pensar no sé, tal vez una viga no cabe aquí o mal, y hay que para acá, uno tiene que pensar en el momento realmente soluciones que sí sean viables, sean factibles, que se puedan hacer en el momento y sean rápidas. Entonces creo que esa habilidad de pensar rápido fue la que se me salió así súper bien en todo este aprendizaje que he tenido, y comprender también que hay ciertas cosas que, a pesar de que estén fuera del alcance de uno en el área de construcción, que uno siempre tiene que estar como adelante o sea, de estas cosas que podrían pasar, ¿verdad? Está bien que pasen de vez en cuando, pero no deberían pasar, no siempre, o sea, que uno tiene que estar pensando 3, 4 pasos adelante para poder evitar estos problemas. Y eso que este edificio fue diseñado en BIM, y aún así habían cosas que solucionar, o sea, no porque fuera diseñado en BIM quiere decir que fue perfecto. Entonces sí creo que me enseñó eso de que uno como arquitecto necesita ponerle más atención al detalle para poder dibujarlo, etcétera, y ve que ya en obra se debe de volver a revisar para evitar ese tipo de problemas. Totalmente. Solo tu micrófono, Martín, está apagado. Ahí está. Otra vez. La verdad es que es muy interesante lo que tú decís, pero en mi caso, pues fueron muchas cosas que nunca había visto, como renglones de cómo se tiene que ir haciendo cada cosa, y es detallado, literal, de qué pintura aplicado, que tiene que estar alisado, que tiene que estar alineado, todo, casi todo, la cuantificación de cada cosa, cada tornillo, y de trabajar tan ordenado para que se pueda para que cualquier persona lo pueda entender. Entonces lo que aprendí yo más o menos era tenemos que saber el proceso en que se tiene que hacer. Era primero el diseño, se aprueba el diseño, después de eso se va haciendo los renglones y después se pide las cotizaciones a varios lugares. Mínimo en la U nos pedían 12 proveedores, y de los 12 teníamos que elegir quién tenía los mejores precios o quién era el más barato, e incluso la universidad elegía al final, y nunca eligen al mismo proveedor siempre. Entonces siempre era como que bien complicado, porque me decían, mira, estos han trabajado mucho mejor aquí con nosotros, y yo lo recomendaba y los decía que dieran el mejor precio, y al final era como que lo daba a otra persona, y las complicaciones que se hacían a futuro en los proyectos, ¿no? De que no quedó bien, de que hay que cortar. Sí. Entonces sí se hace una complicación todo. La selección del proveedor es como tan importante. Sí. Porque si no, queda mal. O sea, si el proveedor te queda mal, la obra no va a avanzar nada. Así es. Real. Bueno, y como último, ¿qué consejos y mejoras para la clase de construcción 9 daríamos nosotros?
No sé quién quiere ir primero, pero Sí. Ok, voy yo. Consejos y mejoras. Yo realmente considero que la clase debería alinearse totalmente a lo de las prácticas, evitándonos como el consumo de tiempo en otros aspectos que no nos van a aportar tanto como nos aportan las prácticas realmente. Pasamos de tener esta flexibilidad realmente que sí siento que debería de implementarse en cuanto al horario, ¿verdad? Porque nosotros tuvimos esta flexibilidad de horario, que ciertos iban ciertos días, cosas así, y creo que no sé si se va a mantener, pero sí aconsejaría que se mantuviera porque en lo personal me ayudó un montón en ahorrar mi tiempo, en poder aprovechar mi tiempo en hacer otras cosas, y como manejamos este curso en paralelo con PGA, es como bastante carga. Cargado. Ajá. Entonces sí, mi consejo es que se mantuviera la flexibilidad en el horario, y en mejoras tal vez el manejo no sé, como del control del orden, o no sé, el control, como eran dos grupos separados, arquitectos separados, habían dos, en el portal habían como dos áreas, por decirlo así, de que se manejan cosas diferentes, ¿verdad? Entonces sí creo que tal vez unificar un mismo criterio para poder aplicarlo a todos los que estén dentro de una misma sección. Sí, concuerdo contigo. igual. Sí. Sí, o sea, sinceramente, o sea, lo que tú abarcaste creo que es de lo importante. Y, o sea, como tú decías, de mantener, por ejemplo, esta flexibilidad, porque sí, o sea, como estamos llevando PG al mismo tiempo, es como hay bastante carga y aparte se asignan otras tareas de que las videoconferencias y que estas cosas. Entonces, como que darnos esa flexibilidad de horario es mejor porque aprendes como que a organizar mejor tu tiempo, porque si no sería como demasiada carga. O sea, si de por sí, por lo menos yo sí a veces sentía como que había carga, pero decís, ok, tengo que entregarlo mañana, la otra semana que diga, entonces tengo tiempo para organizarme y terminar de hacerlo Ajá. y esto. Ahora que, por ejemplo, si fuera como que cada semana, era como, tengo que hacer esto, tengo que operarme con esto, tengo que hacer aquello. Más las prácticas, más PGA y, o sea, ajá, como que siento que al haber implementado eso de las clases flexibles fue lo mejor. Cierto. Jocelyn, ¿algo? Pues no, considero que también pues Melanie abarcó lo importante, digamos, de la clase, y pues también concuerdo con ella con el hecho de que no tuviéramos que estar yendo absolutamente todos los días de clase, porque sí como que nos daba tiempo de poder hacer otras cosas, ya sea de la práctica que estábamos haciendo, del trabajo que se nos encargaba, y también pues de otros cursos que tenemos, ¿no? Entonces, pues en eso concuerdo bastante con ella, y también siento que sería bueno que digamos que los arquitectos quizás, yo pues entiendo, ¿no? Que pues posiblemente el tiempo no alcance, pero que se involucraran un poco más, digamos, en lo que es la experiencia de cada alumno y no únicamente los informes, porque, no sé, sinceramente yo siento que los días que fuimos a clase no lo sentí como productivo, sinceramente. Concuerdo. Entonces, y también yo sentí como que había mucho, pues no descontrol, sino mucha confusión en cuestión de, pues, ok, ¿qué es el parcial? ¿Qué es el caso 1? ¿Qué es el caso 2? Porque ponte, nosotros teníamos casos diferentes al otro, a los otros arquitectos, no, pues, al grupo del otro arquitecto. Entonces sí, creo que Melanie también lo mencionó de que hubiera como unificación en eso, que pues sería bueno, ¿no? Porque igual estamos en la misma sección y pues que todos tuviéramos como la misma, el mismo aprendizaje, por decirlo así, pues al tener las mismas entregas, y pues nada, eso.
No, también concuerdo con eso y yo considero que las prácticas creo que las deberían de hacer no al final de la carrera, sino como a la mitad para Sí. poder aprender un poco más de lo que se vive afuera, no en el momento en que ya nos vamos a graduar y ya como que, bueno, vayan a conocer, sino tal vez hacer unas 50 horas en el tercer año, 50 horas en el ¿Cierto? cuarto. Ay, qué Ajá, buenísimo. Te abre Sí, sí, pues también sí, como súper las sí. partes de las puertas de un trabajo, o sea, de un posible sí, trabajo al final. Entonces sí, creo que también ayudaría que tal vez finales de tercero o cuarto año ya se estuvieran implementando Las para prácticas. poder empezar a Sí, y y sobre todo, digamos, lo bonito de lo que tú estás proponiendo es de que no, o sea, que tendríamos como experiencia, digamos, en varias empresas. Entonces, como que o sea, porque como cada empresa hace cosas distintas, creo que nos alimentaría más a nosotros de esa forma que realizar las 300 horas de un jalón, pues con una misma empresa, siento yo. Sí. sí, Entonces concuerdo. lo vamos a dejar a consideración del Arqui que está terminando de ver esto, creo yo. Y creo que nos vamos a despedir. Ha sido largo. Gracias por acompañarnos a todos pues, en la hora, etcétera, y demás. Y que pasen un feliz fin de semana. Igualmente, feliz fin de Gracias. Feliz semana. fin de semana. Igual, felicidad. Bye.